es mi fiesta con Dios. Familia de Dios, bienvenidos. Gracias por estar reunidos y estamos aquí en la Ciudad de México con la familia de Dios que está reunida para vivir el ingreso a su adiestramiento como reyes y sacerdotes. Y es muy importante que todos los hijos de Dios vivan este proceso y estamos siendo guiados a hacerlo disponible a todos sin excepción. Si no te ha tocado, pues da gracias a nuestro Padre porque Él lo programe y acompaña intercediendo por nosotros para que captemos bien el programa divino. Pero hoy vamos a permitirle a Dios continuar instruyéndonos en lo que Él anhela que vivamos. Todo lo que está provisto para nosotros es un hecho. De parte de Dios, lo que está designado para que los hijos seamos, está provisto. Hemos hablado ya de que todo está previsto por nuestro Padre y está provisto. Y eso incluye tu vida diaria, eso incluye las cosas que tú no sabes que vienen, pero Él ya sabe que vienen. Y cómo Él quiere que vivas esas cosas. ¿Sí? Y Dios no programa, por ejemplo, que te roben el carro. Eso no es su programa. Eso es la maldad que hay en el mundo. Pero Él sí tiene programada la vivencia divina para ti en ese evento. ¿Sí? Y si Él no lo previene, porque Dios puede ponerle límites a las cosas que vamos a enfrentar. Eso sí, lo puedes ver en el libro de Job, donde el diablo va y pide destruir a Job y Dios le dice, quítale todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Y es hasta allí donde el diablo puede actuar, etc. Entonces, si Dios lo permite, Él tiene un propósito dentro de su compromiso contigo. Y ese compromiso garantiza que estos eventos sean para bendición de tu vida. Romanos 8:28. Todas las cosas operan, Dios las opera en concierto para el bien de aquellos que le aman, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces, el hijo, la hija que le cree a Dios, está moviendo la mesa y está temblando la cámara, así que, no, solo te digo para que lo sepas. No está temblando en México. Para los que están aquí, mi teléfono está en un pedestal que se mueve muy fácilmente. El hijo que recibe esa palabra, que le toma la palabra a Dios, que hace el contrato de la fe, cuando se encuentra enfrente a circunstancias que en el mundo se llaman problemas, crisis, tarara, recibe bendición en fe. ¿Sí? Tú no recibes bendición porque el evento haya sido bueno. Recibes bendición porque tu padre se comprometió a hacerte el bien en medio de eso. Y en ese momento tú no lo vas a entender, ninguno de nosotros lo entendemos. No entramos, sí, yo sé para qué estoy esto, que pues es que mi papá va a hacer esto y aquello. No lo sabes. Pero si aceptas
recibir el bien que Él tiene preparado para ti en eso, entonces vas a poder caminar hacia ello. ¿Sí? El rey David aprendió eso de Dios. Y él escribe el testimonio de Dios y dice, diciendo, él le hablaba a Dios, ¿no? Escribía sus pláticas con Dios. Le dice, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Has puesto a hombres que caben surcos profundos en mi espalda. Me pasaste por el fuego y por el agua y me sacaste a abundancia. ¿Cómo ves? Entonces podemos ser de los hijos que se confunden, podemos ser de los hijos que ignoran quién es su padre y por lo tanto el daño te llega, ¿sí? Porque la circunstancia es mala y el enemigo va a estar allí provocándote a cuestionar la integridad de tu padre, la fidelidad de tu padre, la justicia de tu padre. Siempre agrede el carácter de Dios y quiere que tú dudes, cuestiones. Esa es la provocación. Esa fue la primera tentación de Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿qué haces aquí con hambre? Ese fue el engaño a Adán y Eva. Si Dios los amara a ustedes, pues los dejaría comer de ese fruto, porque Él sabe que el día que coman de Él van a ser como Él es. Entonces, tenemos los hijos de Dios que entendernos en un pacto a vivir. Y que no hay nada en nuestra existencia, ni en el pasado. Esto es muy importante porque muchos no le permitimos a Dios santificar nuestro pasado. Estamos en una... Dios ha estado en los ágapes dándonos un catálogo, ¿no? De cómo vivir santificación en diferentes aspectos y trayendo verdad a nuestras vidas. Porque de ello depende que tú participes plenamente de la naturaleza divina. ¿Qué te impide participar de la naturaleza divina? Lo que no está santificado en ti. Es así de sencillo. Porque eso te estorba. Si tú no puedes unirte a Dios de manera absoluta, si hay cosas en tu ser que no son santas. Por lo tanto, el trabajo de santificación es una constante para nosotros. ¿Sí? Es una constante, es una vivencia permanente, todo el tiempo, en santificación. Bueno, el pacto es un pacto de bendición. ¿Qué quiere decir la palabra bendición? Bendición quiere decir que Dios se compromete a hacerte el bien que Él es capaz de hacer. ¿Cuánto bien te puede hacer Dios? ¿Hay límite? No. Entonces los que le toman la palabra a Dios tienen garantías como esta promesa en Romanos 8:28, como el Salmo 23, para los que aceptan a Dios como pastor en sus vidas. Ahí está un contrato, ¿no? A vivir. Salmo 23. Fíjate lo que dice. Jehová es mi pastor. Algo personal.
Eso tiene que establecerse primero. Y luego viene todo lo que el pastor va a dar. Y nada me faltará. Provisión absoluta. Muchos estamos todavía en la maldición adámica, ¿no? En lugar de recibir el pacto de hijos y los servicios divinos que van a manifestar lo que el Padre ha preparado para sus hijos. Bueno, ahí dejamos el Salmo 23 para que lo proceses con Dios. ¿De acuerdo? No vamos a ir a cada parte, pero termina diciendo, ciertamente. ¿Qué quiere decir ciertamente? Sin lugar a dudas. Absolutamente cierto. El bien y la misericordia me seguirán cada 10 años. Todos los días de mi vida. ¿Hay un segundo que esté exentuado? No. ¿Un instante? Estas son garantías, ¿sí? ¿Está el pasado incluido ahí? ¿O nada más el futuro? No, todo existente. Entonces, todo eso que en tu pasado todavía te agobia, te avergüenza, te lastima, lo que sea, una promesa, papá, santifícame. Yo quiero el bien, tu bien en todo eso. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te gusta que te persigan? Cuando el que te persigue es el bien y la misericordia. Sí. Por eso Dios dice que el que confía en Él no tendrá temor de ningún mal. No porque no haya mal, sino porque tú tienes garantías de bien. Si tú lees el libro de Job, dices, pobre cuate, espérate, ese no es el fin de la historia. El fin de la historia es este hombre que estaba rodeado de bien, pero no podía vivirlo porque era un esclavo de miedo. Dios lo pasa por todo este proceso para sanarlo. Y luego multiplica su bendición física después de la espiritual. ¿Sí? Entonces, ser hijos. Job no era hijo. Era un hombre que respetaba a Dios, temía a Dios, se portaba con la naturaleza humana puesta. Él se negaba a ser humano y a vivir rectamente delante de Dios y Dios lo honró por eso. Pero tú eres hijo, eres hija de Dios. Tú tienes un pacto enorme y tenemos que aprender a vivirlo, ¿sí? Porque todo lo que en nosotros está en contra de ese pacto, Dios ha provisto el medio para hacernos libres, ¿sí? Pero aquí está el asunto nuestro. El asunto nuestro es, Dios está listo, está comprometido, está presente. ¿Sí? No tenemos que andar buscando la presencia de Dios.
Por favor. Eso es absurdo. Si le abriste tu corazón a Jesús y Él se te metió al corazón, estás en su presencia, ¿cuánto tiempo? 24/7. Ahora, es diferente estar consciente de ello. ¿Sí? O sea, vivir en la conciencia de su presencia. 24/7. Y entender que todo lo que yo soy y todo lo que sucede en mí está abierto y desnudo a sus ojos. Porque tengo que ser limpiado de esa condición humana que me hace fingir, que me hace esconder y que es la base de la mentira. ¿Sí? Eso todo ser humano miente. Aun cuando dice que dice la verdad. El que dice, no, yo sí digo la verdad, está diciendo una mentira, no siempre la dice. Pero los hijos tenemos que ser santificados. ¿Y te das cuenta por qué la santificación es algo permanente? Es algo que tiene que estar operando en nosotros, pero no opera si yo no participo. Entonces, Dios nos ha estado hablando de cómo vivo santificación. Primero en fe. ¿Sí? Primero en fe. Y la fe opera por el amor. Porque para vivir fe hay que tener confianza. Y si tú le tienes miedo a Dios, ¿cómo te confías a Él? Y a Él no le puede decir, no te tengo miedo, pero estoy temblando. Él te ve, Él ya sabe. Entonces, ¿qué haces? Ábrete con Él y digo, te tengo miedo. Santifícame. ¿Te das cuenta? Eso se llama andar en la luz. Venir a la luz, permanecer en la luz, para luego ser hecho luz. Porque eso ya está declarado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y luego ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo puedo yo ser luz si ando en tinieblas? Elijo esconderme, elijo fingir, elijo disfrazar las cosas, razonarlas para justificarlas. Eso es una manera de estar en tinieblas. Sí, encuentro justificantes para, bueno, sí, pero es que bla, bla, bla. Es más sencillo, ¿sí? Es más sencillo. Todo lo que tiene que suceder es estar en su presencia 24/7. Y no, por ejemplo, a mí me criaron, ¿no? Que la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Pues cuando ibas al templo tenías que portarte bien. Y mi papá tenía métodos muy interesantes para asegurar una buena conducta en el templo, como pellizcos, jalones de pelos y esto era lo peor. Porque esto quería decir, te va a tocar ahorita que salgamos. ¿No? Entonces, creces en, pues voy a estar en la presencia de Dios, me baño, me visto, me porto bien. ¿Has vivido esto? Sí. ¿Ya se acabó? ¿No? Ahora sí, vamos a darle. Los hijos tenemos que aprender a vivir en su presencia todo el tiempo. Y tú dices, pero, cuando yo traigo estas cosas, precisamente eso es una oportunidad para ser santificado. De eso se trata. ¿Sí? Vivir santificación es
dejar de esconderte, y fe quiere decir estoy viviendo el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto, todas las promesas de Dios, todo el compromiso de Dios contigo se resume a estas palabras: que tú seas hecho conforme a la imagen de Jesús. ¿Sí? Y eso quiere decir idéntico en perfección, idéntico en comunión, idéntico en santidad, que Él. Ese es el pacto de Dios contigo. Examina, deja que Dios alumbre tu corazón y te haga ver si tú ya estás en ese pacto. Porque si no recibes ese pacto, nunca lo vas a vivir. Pero no hay otro pacto. ¿Sí? De parte de Dios, Él no está en otro negocio. Él no tiene pacto A y pacto B y pacto C, y para aquellos, no, eso es el pacto Z. No, hay un pacto. Y en ese pacto Él está invertido y por eso se hace presente en nosotros para cumplirlo. Entonces lo que Él requiere ver en nosotros es la acción de fe, fe que Él nos da. ¿Sí? ¿Cómo la obtienes? Cuando te prestas a escucharle y le tomas la palabra. Porque cuando escuchas a Dios, tú puedes optar por endurecer tu corazón. En este tiempo juntos aquí en la Ciudad de México, Dios nos ha estado repitiendo eso, ¿no? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si yo oigo a Dios, pero empiezo a tener pensamientos que argumentan y le doy pie a esos pensamientos, cerré mi corazón. Considera tu corazón como Jesús lo ilustró, como un terreno, ¿sí? En el cual Dios quiere sembrar su semilla. Pues para que haya una buena siembra, el terreno tiene que cultivarse, ¿no? Y hay que romperlo, ¿no? Sí. Labrarlo. Hay que quitarle lo que esté viviendo de esa tierra, la maleza. Hay que desempedrarlo, ¿no? Y entonces es buena tierra. Y si está abierto y pones la semilla allí y la dejas abierta, hay un problema. Eso es cuando Dios te habla y tú no guardas su palabra. ¿Sí? Jesús es el que guarda mi palabra. Ese es el que me ama. Guardar su palabra no es que tú andes haciendo la lucha por cumplirla. Eso es el error en el que tantos hemos caído, ¿no? Y fracasamos. Que así no es. Su palabra es viva y eficaz. Es vivificante. Va a producir en ti la capacidad de ser hijo de Dios, de vivir la naturaleza divina. Pero tiene que ser guardada esa semilla. Y eso es una decisión personal. ¿Sí? Entonces, cuando tú oyes a Dios en tu espíritu y le tomas la palabra, la recibes. Padre, gracias por darme esta promesa, por mostrarme lo que quieres hacer en mi vida. Es la única manera correcta de guardar su palabra. Fe, que Él la va a cumplir en ti. Ahora viene el periodo de gestación, ¿no es cierto? El campesino no tapa la semilla y cosecha ese mismo día, ¿o sí? No. Esa semilla tiene que dejar de ser semilla para volverse vida. ¿Ya ves lo que es vivificar?
¿sí? Siembras un frijol, tiene que convertirse en planta para luego llevar fruto, ¿no? Lo mismo en nosotros. Todo empieza con que Dios te muestre su palabra, te la revele. Tú la guardas. Y esa semilla germina en tu espíritu. Y empieza a arraigar. Y luego empieza a manifestarse. Antes que se vea la plantita, ya echó raíz. Ya tiene de dónde sustentarse. Entonces, tu conducta externa, para que se vea que eres hijo, viene después de que tú guardes y arraigue en ti la semilla. Y es preciso recordarles a los que ya lo saben y explicarlo a los que quizás no tengan esto claro, cómo arraigo. Dios siembra en ti. Eso es divino. Tú lo guardas, germina, porque germina. Pero para que arraigue, tú tienes que permanecer. ¿Sí? Pues vamos a hablar de paciencia. ¿Está bien? Recibes la verdad de que Dios es paciencia y tú eres de su simiente y Él va a vivir su paciencia en ti. Y por lo tanto ya no te dices yo soy impaciente. Ese pensamiento es opuesto a la naturaleza divina. Dios, dame paciencia, eso es absurdo. No, yo no quiero paciencia porque la paciencia produce pruebas y tal. Yo no quiero pruebas. Hay de ti. Guardas la palabra. Y eventos en tu día van a provocarte a vivir impaciencia. ¿Sí? Y ya saben lo que son los días de estreno. Un día de estreno es cuando tú piensas que va a ir de esta manera y todos se estrenan, ¿no? Se estrena el perro, se estrena el vecino, se estrena, todo el mundo se estrena y tú estás, pero sí, pero ¿quieres arraigar? Obviamente, ya guardaste la palabra, ya recibiste el compromiso de que Dios haga vivir su paciencia en ti. ¿Sí? Entonces, vienen los eventos que requieren que se manifieste en ti la paciencia de Dios. Sin esos eventos, tú no vas a arraigar, por eso son necesarios. ¿Sí? Y por eso tienes que aprender a vivir fe, porque fe hace a Dios responsable de cumplir en el momento necesario. Dios le llama el socorro oportuno. Entonces, se da el evento que siempre te ha provocado impaciencia. Y tú tienes que aprender a permanecer aquí adentro. Es todo lo que tienes que hacer. Porque tienes la opción, no eres esclavo, eres libre, y tienes la opción de darle curso a lo de siempre. Pues Dios sabía que yo así soy, ¿y para qué permite que me provoque? Ahí voy, ¿no? Vamos a ver cómo son. Nunca esperes que se manifieste la vida de Dios en ti de manera permanente. Eso no va a suceder. Tienes que aprender a arraigar.
Y es una sencilla elección, es todo lo que tiene que haber en tu corazón. Antes de darle pie a la impaciencia, la provocación está allí, las ganas pueden estar allí. Pero tú, ¿a quién vas a obedecer? ¿A la fe? ¿Al compromiso que Dios hizo contigo? ¿O a lo de siempre? Y el que aprende a elegir fe, Padre, gracias porque te comprometiste a vivir tu paciencia en mí. ¡Pum! Ahí está. ¿Sí? Porque yo no tengo arraigar. Allí arraigas. Cuando permaneces arraigas. Es la única manera. Por eso Jesús hizo, el que permanece en mí, este lleva fruto. El que en mí no permanece, no lleva fruto. Y el que no lleva fruto, mi Padre lo cortará y se secará. Porque nadie puede estar en la vid y ser estéril. ¿Cómo está eso? Pues te das cuenta, esto es algo provisto para los hijos. Si quiero ver vencidas en mí todas estas cosas, en mi carácter, que no son divinas, sea lo que sea, fe. Pero fe se basa en algo que Dios se comprometió a hacer. Por eso es, Él habla, tú guardas su palabra. Y cuando viene lo que agrede la promesa, ¿sí? Porque la provocación e impaciencia es una agresión a la promesa de paciencia. Permaneces, Él cumple, o arraigas. Viene la que sigue. Él sabe hasta dónde necesita profundizar esas raíces en ti. Pero conforme arraigas, se hace más fácil y más fácil y más fácil y más natural. ¿Sí? Porque lo que Dios quiere no es que sea un milagro que fuiste paciente, ¿no? Sino que eso sea quien tú eres, que seas como Jesús es. Y estas raíces son eternas. ¿Te das cuenta? Y de esa manera eres transformado en una persona inamovible, pero creciente. Inamovible quiere decir ya no hay para dónde hacerlo. Le llueve todas las provocaciones del mundo, vive paciencia, vive amor, vive gozo, vive paz, vive bondad, vive benignidad, vive dominio propio, porque está arraigado. Y mientras más le busques, más se arraiga. Así sí. Y esa es la victoria, ¿te das cuenta? Cuando no importa qué haga el enemigo, todo lo que causa es que crezcas más en la semejanza de Jesús. Y el testimonio de Dios en ti se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Y tú puedes participar en mayor dimensión en la vida divina, en cómo Dios bendice a otros. El acto de santificar, que es de destruir en nosotros lo que no es divino, ocurre en el arraigo. Porque ahí es donde uno se define. ¿Sí? Provocaciones van a seguir habiendo, pero ¿qué va a vivir tu corazón con ellas? Si la expectativa que tú tienes es que se acaben las provocaciones,
Estás en el planeta y en el universo equivocado. Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos. En el mundo tendrás aflicción. No dijo vas a estar afligido. ¿Sabe? Eso dijo, te dejo mi paz. Aflicciones para que vivas paz. ¿Qué tal? Entonces, puedes ver cómo está provista tu vida como hijo o hija de Dios de una manera perfecta porque el hacedor, el cumplidor está residiendo en ti para actuar en el momento. Pero también hoy por el Espíritu Santo puedes ver por qué Dios va a insistir en llevarte a aprender a vivir el arraigo, ¿sí? Porque es ahí donde tú te defines. Ya no voy a obedecer a lo de siempre. Guardo tu palabra. Cuando tú ante las provocaciones obedeces a las provocaciones, no guardaste su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? La hiciste a un lado, ¿no? Se suelta una tormenta geológica, truenos, relámpagos, chubascos, y tú estás en la calle. ¿Qué vive tu corazón? ¡Ay! Ya reaccionaste al evento como una persona amenazada, sin promesa de seguridad, sin promesa de protección. No arreglaste. Vives temor. Haces un montón de oraciones en temor, no en fe. Te duele algo que nunca te había dolido en el cuerpo. Ay, ¿qué me está pasando? Dios mío. Arraigaste ya. Ya le diste curso al temor, a la enfermedad. Traes una condición de tu cuerpo aceptada. Yo soy X y Z. ¿Está bien? ¿Quieres serlo? Vívelo. Pero hay una provisión de salud y de sanidad en Cristo. Tú puedes pararte y guardar su palabra y ver a Dios sanar. ¿Sí? A veces instantáneamente, a veces en un largo proceso, pero tiene que ser en fe. Y la fe tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Hola. Están espantados mis hermanos aquí en México. Hijos divinos siendo hechos conformes a su hermano mayor, a Jesús. Para ello, Dios está ocupándose de darnos entendimiento. ¿Sí? Porque solamente cuando entendemos cómo trabaja Él podemos participar. Y lo maravilloso de todo esto es la comprobación. ¿Sí? Dios no quiere que le creas ficticiamente, que no sea una hipótesis, una cuestión filosófica o que te metas en un, ¿cómo se dice? Mentalismo, ¿no? 1 Corintios capítulo 2 dice que nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios, no en palabras de hombres.
en el poder de Dios. Y eso, Él quiere que tú lo vivas. ¿Sí? No que leas en la Biblia que Dios abrió el mar rojo. Ese es un testimonio. Pero cuando tú dices, pues aquí está mi mar rojo, ¿no? Estoy entre la espada y la pared. Eso es donde estaba Israel, ¿no? Entre la espada y el mar. Necesitas que se abra tu mar, ¿no? Que te muestre por dónde está su provisión. ¿Cómo se va a manifestar? En fe. En fe. Entonces vamos a resumir, familia. Si hoy no es un día complicado, Dios quiere que todos avancemos y vamos a ver este cuadro que hoy Él nos invita a crecer en esto. Para muchos esto confirma y refuerza lo que ya vivimos. Para otros esto los introduce a cómo vivir el proceso por el cual Dios va a cumplir el pacto. Pues todo empieza con un pacto. Y esto es donde cada hijo de Dios tiene que estar. El hijo que no tiene el pacto claro en su corazón no lo puede vivir. Entonces se confunde porque pues no hay cómo armar las piezas, ¿no? Espérate, ¿de qué se trata esto? Yo ya estaba bien. A ver, ¿ya estabas igualito a Jesús? No, pero pues no, yo estaba bien porque esto y esto y esto y esto. Pero este no es el trato. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué Dios me quitó si yo estaba tan bien? Porque Él está en lo que Él está en su pacto. Y por eso es primario, eso es el fundamento de todo. ¿En qué estás tú con Dios? Si el pacto está en tu corazón y lo guardas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Cada verdad que Dios trae a tu vida, ¿dónde está? ¿Guardada? Si está guardada, está arraigando. Y si está arraigando, se manifiesta. Y si permaneces, fructificas. Es así de sencillo. Porque la palabra que Dios compromete contigo es viva, es eficaz. No regresa a Él vacía, cumple aquello para lo cual te la dio. Pues ahí no hay reverso. Pero la parte nuestra es la parte que hoy Dios está aludiendo, es saber. ¿En qué estás? No es que yo no quiero que me cumplas la promesa de X. Se puede. Si tú dices, yo no quiero que Dios me dé esto y yo ya no le pido más. Búscate otro Dios. Porque este Dios es justo y no te puede dejar atorado, imperfecto, esclavo, deforme y mucho menos haciendo injusticias. Tiene que justificarte y santificarte por completo. Ese es el pacto. Pero te das cuenta, ser hechos conformes a Jesús incluye todas estas cosas. Ahora sí, todo tiene sentido. Hay cómo conectarlo, cómo entender si el pacto está presente. Entonces hay que recibirlo, guardarlo. Guardarlo quiere decir, el inicio de guardar es tomarle la palabra a Dios y vivir la expectativa de su cumplimiento. Y la segunda parte de guardar es permanecer. Y es donde ocurre el arraigo. Cuando tú lo guardas, germina. Cuando tú permaneces, arraiga. ¿Sí? Porque cuando lo guardas, cuando dices, esto es para mí, Dios se compromete conmigo. Gracias, Padre, por este compromiso que tú vas a cumplir. Allí germina esa semilla en tu corazón. Lo guardaste, germina. Pero
Pero lo próximo que viene es el arraigo. Entonces, eso va a ser desafiado. Esa promesa va a ser desafiada. Vas a ser provocado a regresar al yugo de esclavitud, a portarte como siempre, a darle por donde ya conoces. Y es donde tú tienes que aprender a permanecer en fe. ¿Sí? Cuando lo haces, Dios se comprueba y tú arraigas. Y Él va a seguir trayéndote a arraigar más profundo. Por eso en Efesios 3 dice, arraigados y cimentados en amor. Seas capaz de comprender plenamente el amor de Dios, plenamente. La dimensión del amor de Dios, imagínate eso. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? Que sobrepasa todo conocimiento. Y seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde pone Dios el énfasis? En el arraigo. Si te ocupas de arraigar, Él se ocupa de crecerte. Sí, eso no es tu asunto. Él produce el fruto. Pero el que no sabe arraigar, en primer lugar, el que no sabe guardar, ¿no? Porque seguimos en la Biblia, dice. Que te cumpla la Biblia. ¿Te das cuenta? No hay fe, no hay cómo. Pero recibo esto, Padre, que tú declaras. Y el Espíritu Santo te está dando testimonio. Esto, agarra esto. Y tú lo guardas. Es como dos piezas que se arman. Has visto en las películas, ¿no? Tantos cosas que inventan. Algo se conecta y se prende un aparato. Ándale, ya te describí lo que pasa cuando guardas la palabra. Se prende la fe. Germina la semilla. Ya has hecho andar el asunto. Ahora, arraigo para comprobar que Dios es fiel. Arraigo para comprobar. Y no te vas a dar ni cuenta cómo el tallo crece, ¿no? Vienen los vecinos. ¿Qué te pasó? Mira. Pero en lugar de presumir, tú le permites a Dios darles palabras de vida a ellos. Y así tu vida es ahora el testimonio de Dios. Padre, gracias por lo que hoy nos entregas. Gracias porque esto que hoy nos has dado para hablar en este ágape es tu voluntad. Tú vives en nosotros para cumplir tu pacto. Todo tu corazón está en ello. Esto es un pacto eterno porque desde la eternidad nos elegiste en ti para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Y en amor nos predestinaste para que fuésemos adoptados tus hijos por el puro afecto de tu voluntad. Y hoy nos muestras que lo has hecho fácil. Que Jesús no nos dijo mentiras. Esto es fácil. Acepto escucharte. Eso es abrir mi corazón. Cuando me hablas, guardo tu palabra. Y tú la vivificas en mi espíritu. Y porque ya está vivificado, ahora
me confrontas con situaciones y circunstancias para que yo compruebe que esto es poderoso, que esto no requiere de mi esfuerzo, que esto lo operas tú en mi espíritu, que yo puedo descansar y creerte si permanezco creyendo. Y así arraigo en ti, en amor, y te conozco, y crezco en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Les amamos, familia de Dios. Bendiciones.